Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. No sé, ya hace tiempo no cuento las clases. Pero una nueva clase de biología. Ya vamos a dejar un poco atrás lo que son los organelos. Les he repetido muchas veces que los vamos a estar trayendo constantemente y continuamente. Es un tema muy importante en biología celular. Pero tan importante como son los organelos, es entender la membrana. La membrana celular, la membrana plasmática, que es la membrana que rodea a la célula. Bueno, ya vamos a ver sus características, que es muy parecida a la célula que tienen los organelos, la gran mayoría de organelos, membranosos, obviamente. Son membranas muy parecidas, así que la verdad, entender esto va a ser fundamental porque nos va a permitir saber cómo la célula se lleva, cómo la célula interactúa, cómo la célula permite seleccionar, cómo la célula permite la entrada y la salida de ciertas sustancias. Bueno, en nuestra imagen de inicio nos acompaña básicamente el corte de de una membrana, y ya pueden ver así como que si estuviera recortada en dos sentidos. Bueno, vamos. El objetivo de la sesión de hoy día es que usted conozca las funciones y las estructuras que conforman o que tiene la membrana celular. Y luego aquí volvemos a ver una membrana que está vista desde afuera y que pareciese tener como especies de cosas hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Bueno, veamos entonces. Eh, Obviamente la membrana plasmática, que es la membrana que está por afuera, la membrana celular, va a ser el límite de toda célula, el límite físico. Ahora, ¿por qué pongo límite en comillas? La pongo en comillas porque, por ejemplo, las bacterias tienen algo más afuera, tienen una pared celular, además tener cápsula, que es otra estructura, que en el fondo da lo mismo ahora, pero no es lo último. La pared celular de los vegetales, la pared celular de los hongos, ese sí realmente es el límite. Por debajo tienen la membrana. Por lo tanto, finalmente el límite es básicamente para algunas bacterias y principalmente para las células animales, que es lo que nos va a importar este año, ya que nos vamos a adentrar en ciertos tejidos humanos. Por lo tanto, entendamos sí que en células animales la membrana efectivamente es la última capa que la va a delimitar. Esta capa, tal como se las voy a mostrar, se las voy a marcar, está constituida principalmente por grasas. Estos fósforos que se ven acá, que tienen esta forma como de cabeza y de dos patitas, los vamos a ver más adelante, se llaman fosfolípidos. Me acuerdo que algo les mencioné de los fosfolípidos cuando a principio de año vimos lípidos, cuando vimos grasas en las biomoléculas. Eh, por lo tanto, ya de hecho pueden darse cuenta que la gran mayoría, de hecho fíjense, a lo que se ve ahí es acá, me refiero a aquí, es puras cabezas de fosfolípidos. Si nos vamos a la anterior, ahí también podemos ver las cabecitas. Ahora, las cabecitas se asoman tanto para afuera como para adentro, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. Entonces, las funciones de la membrana celular, primero va a ser delimitar el citoplasma. Es decir, hasta acá llega el citoplasma y de ahí es para afuera, otra cosa. Da lo mismo qué tipo de célula estemos mencionando o de la que estemos hablando, siempre la membrana plasmática va a delimitar hasta dónde llega el contenido de la célula. Además va a ser una barrera selectiva, ¿ya? También se le llama semipermeable, porque permite el paso hacia adentro de la célula de algunas sustancias, no de todas. Y obviamente permite la salida de ciertas sustancias, no de todas. Entonces por eso se llama que es selectiva. Eh, lo que hay adentro de la célula, que es el medio intracelular, no es el mismo de lo que está fuera, del medio extracelular. No puede ser el mismo. La célula necesita seleccionar qué cosas le sirven para vivir y qué cosas son desechos. Por lo tanto,
es una barrera selectiva. Vamos, por ese mismo punto, podemos decir que permite el transporte hacia y desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular o desde el espacio extracelular. Estos dos términos se los tienen que aprender. El espacio intracelular, bueno, intra significa etimológicamente adentro y extra afuera. Por lo tanto, el espacio intracelular es el espacio de adentro de la célula y el espacio extracelular es el espacio afuera de la célula. Algo importante es que recibe y emite señales gracias a proteínas y azúcares que tiene hacia afuera. Por ejemplo, aquí tenemos perfectamente una proteína que puede ser cualquiera, que de hecho sale un poco hacia adentro, hacia afuera, y además tenemos estas ramitas que son azúcares, ¿sí? Azúcares que van a permitir el reconocimiento entre células, señalizaciones, mandar mensajes, etcétera. Por lo tanto, la membrana plasmática es mucho más que una muralla, una reja. Es una, es una conexión que tiene la célula con su medio externo. Así va a saber si alguien la escucha, si alguien le manda una señal, si hay algún nutriente, si tira algún desecho, si hay algún problema. Evidentemente, a medida que la célula va creciendo, necesita sintetizar más membrana. Por lo tanto, es uno de los componentes clave. Y tal como el citoplasma y el material genético, además es una de las estructuras que está presente en todos los seres vivos. Todos los seres vivos deben tener membrana plasmática. Entonces, aquí le vamos a colocar nombre a las estructuras que tienen la membrana plasmática. Esto es importante. Bueno, lo primero, capas de fosfolípidos. Dos capas de fosfolípidos. Ya las vimos. Hay una capa que mira hacia afuera, fíjense, cabeza, cabeza, cabeza. Están todas las cabezas hacia afuera, ¿ya? Este es el espacio extracelular, ¿ok? Lo voy a marcar. Este es el espacio extracelular, hacia arriba. Espérenme. Me equivoqué, obviamente. Ah, el espacio extracelular. Ahora sí. Y este será el espacio intra. Bueno, me falta celular, pero no lo voy a hacer por tiempo. Entonces, tenemos una capa de fosfolípidos que las cabezas apuntan hacia afuera y la otra capa apunta hacia adentro. Los fosfolípidos que hay arriba y los fosfolípidos que hay abajo son similares, son muy parecidos, pueden ser los mismos. No hay mayores diferencias, así que no se dejen llevar por los colores que tiene la imagen. Es solamente para diferenciar la parte hacia afuera de la parte hacia adentro. Son los mismos. Cada cabeza de fosfolípido, acuérdense, tiene dos colitas. Y las colitas van a estar armando una especie de capa, de sándwich interno, que no se va a ver, evidentemente. No se va a ver. Tienen que pensar en que si yo miro una célula desde afuera, voy a ver solamente cabezas de fosfolípidos. No les voy a ver las colas. Las colas solamente se las vería si yo cortara la membrana a la mitad y pudiera ver como de lado lo que corte. Como la imagen que se está viendo ahora. Bueno, por lo tanto, principalmente la composición de la membrana plasmática serán fosfolípidos. Dos capas, una hacia arriba y una hacia abajo. Algo importante que deben entender es que siempre son las cabezas las que se van a estar viendo, tanto como de adentro de la célula como desde afuera. Las colas se ocultan, ¿ya? Después vamos a entender por qué. Bueno, entre tanto, de este mar de fosfolípidos que se está moviendo, ¿ok? Esto no es estático, esto es un mar de fosfolípidos que se está moviendo continuamente, están las proteínas, ¿sí? Hay proteínas que atraviesan las dos capas de fosfolípidos, por ejemplo esta, que se llaman proteínas integrales, por ejemplo esta que está acá, la café que está aquí, es una proteína integral porque atraviesa toda la membrana, es decir, y dicho de otra manera, sale hacia afuera y tiene una parte hacia adentro. Es decir, si yo la miro por abajo de adentro de la célula, voy a alcanzar a mirar como los pies de esta proteína. Y si yo salgo de la célula y la miro por fuera,
voy a alcanzar a verle la cabeza. Por lo tanto, decimos que es una proteína que atraviesa la bicapa fosfolipídica y se llamará integral. Ya les comenté, algunas proteínas, y de hecho algunos lípidos también, pueden tener adosado, o sea, como pegado, algunos azúcares. Entonces, por ejemplo, y esto es solamente una composición de términos, si la proteína es la que tiene los azúcares, por ejemplo, esta misma, que tiene ahí un azúcar, se va a llamar glucoproteína. Claro, si tiene un gluco, que es azúcar, con una proteína, glucoproteína. O glicoproteína, que es lo mismo. Por ejemplo, este que está acá, a la orilla, también tiene azúcares, pero estos azúcares están pegadas a un fosfolípido. Por lo tanto, se llamará gluco o glucolípido o glicolípido. Da igual. Bueno, hay una última estructura que también son proteínas, pero no son diferentes. Obviamente la forma va a depender mucho de su función. Y son proteínas, por ejemplo, esta que está acá abajo, que solo mira hacia un lado. Es decir, por ejemplo, esta cosa mira hacia abajo. Está pegada a una proteína que atraviesa. ¿Sí? Esa sería integral. Pero la de abajo, periférica. Eh, por ejemplo, supongamos que la que está aquí atrás, esa ya, también solamente mirará hacia afuera. Periférica. La periférica no significa que mira hacia afuera o mira hacia adentro. Significa que mira solo hacia uno de los dos lugares. Entonces tenemos los fosfolípidos, dos capas, cabezas siempre mirando hacia afuera y hacia adentro. Entre medio de estas cabezas están las colas mirándose entre ellas, ¿ok? Ocultándose. Tenemos proteínas que atraviesan la membrana, que se llaman proteínas integrales. Tenemos proteínas que solo miran a un lado, que son las proteínas periféricas. Y tenemos azúcares mirando hacia afuera. Esto es importante. No hay azúcares mirando hacia adentro, fíjense. Que las pelotas verdes, perdón, las pelotas verdes solamente están mirando hacia afuera. Hacia adentro no hay ninguna. Bien, y eso es porque tienen la función principalmente de interactuar con otras células o con otros compuestos que están pasando por afuera de la célula, no hacia adentro. No tendría ningún sentido poner algo hacia adentro porque nadie lo vería. Es como, no sé, pues el timbre no lo van a poner adentro de la cocina, el timbre lo ponen afuera para que la gente llame. Es lo mismo. Entonces, conclusión, esto es importante. La membrana principalmente es lipídica, fosfolípidos. Después tiene proteínas que pueden atravesarla o no. Pueden atravesar la bicapa. Si la atraviesan, se llaman proteínas integrales. Si no, periféricas. Hacia afuera siempre van a haber azúcares que pueden estar vinculados a proteínas o a los mismos fosfolípidos. Punto. Bueno, ¿cómo se llama el nombre de todos estos azúcares que están mirando hacia afuera? Glucocálix. Voy a borrar el extracelular para que puedan ver cómo se escribe. Algo importante del glucocálix entonces es que son todas estos azúcares que están hacia afuera, ¿ok? Hacia afuera. Son azúcares. Por lo tanto el glucocálix está hacia afuera, no hacia adentro, ¿ok? Siento que he repetido eso muchas veces, pero es importante. Bueno, les he mencionado muchas veces fosfolípido, fosfolípido, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Bien, y es que hay algo importante en ellos. Y es que tienen que saber que el fosfolípido se dibuja como una cabeza y dos colas, pero la verdad es un poco más técnica que esto. Tiene un grupo polar. El grupo polar, en términos bien sencillos, significa que puede relacionarse con el agua, ¿ok? Puede relacionarse con el agua. Y tanto adentro de la célula como afuera de la célula siempre hay agua. Entonces es por eso que el fosfolípido me muestra siempre su cabeza, porque la cabeza sí puede interactuar sin ningún problema con el agua. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Bueno, y las dos colas que nosotros le vemos a los fosfolípidos son ácidos grasos. Aquí está, cabeza de ácido graso. Cadena, perdón. Cadena de ácido graso. Son dos cadenas de ácidos grasos. Que como es una grasa,
estos literalmente grasas, no son amigas del agua. O sea, el agua con el aceite o con las grasas no se mezclan. Y es por eso que las colas siempre tratan de ocultarse del agua. Es por eso que quedan entre medio y nadie las ve. Si yo tirara fosfolípidos solos, así aislados, a un vaso con agua, lo primero que harían es empezar a asociarse para ocultar sus colas, formando como especies de burbujas, por así decirlo. ¿Ya? Esferas. Siempre ocultando las colas. Y simplemente recordando materia que también vimos a principio de año, los ácidos grasos pueden ser rectos y se van a llamar saturados o pueden tener quiebres, así como estar chuecos. Fíjense, ¿veis? Pop, 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 pop. Se chuecan. Y cuando se enchuecan, vamos a entender que se llaman insaturados. ¿Ya? Insaturados. Punto. ¿Sí? No tienen que entender nada más. Obviamente yo creo que con esto van a quedar como, profe, a ver, oh. Lo que necesito que entiendan de los fosfolípidos es que tienen una cabeza que es polar, que puede interactuar con el agua, y es por eso que siempre me muestran esta parte tanto hacia afuera como hacia adentro de la membrana. Y los ácidos grasos, como son apolares, no son amigos del agua y deciden ocultarse. Eso, la verdad es que esta cápsula lo que pretende es que usted entienda más o menos la estructura y la función de la membrana. Vamos a hacer un pequeño cuestionario para poder recabar todo lo que tenemos en tanto como de organelos como de membrana celular. Hasta entonces, chicos, chicas, si están viendo este video desde YouTube, denle me gusta, suscríbanse, cuídense mucho, que les vaya bien y nos veremos. Chau, chau.